Sí, licenciada. Va. Por favor, entonces empiezan a entregar por tema los resúmenes para que puedan tener ustedes un colchón ahí de sus puntos de trabajo, por favor, para ir haciendo su zona. Si me ayudan con eso. Hola. Sí, licenciada, gracias. Va. Hay 65 compañeros, esperemos unos 5 minutos. Buenas tardes, ya vemos conectados 121, estamos muy bien. Entonces, jóvenes, quedamos que el próximo martes nuestra clase es ¿qué? Presencial. ¿Okay? Hola. Hola, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Yo sobre eso le quería comentar que por mi situación de salud no sabría decirle si podría llegar. Bueno, si está enferma y si tiene COVID, por favor, no va a llegar, ¿va? No necesariamente COVID, va, pero sí. Ahora por maldad, ahora sí va a llegar. Por favor, no. Le digo una consulta, ¿todas las clases a partir de la próxima van a ser presenciales o van a ser intercaladas? No, yo quiero conocerlos y les quiero entregar un código del tribunal, pero no. Lo que quiero es saber a quién le he dado clases, porque miren, no apagan la cámara, de todos modos no se puede distinguir. Entonces, por lo menos voy a tener el privilegio de conocerlos. Ah, ok, gracias, Lick, muy ¿Verdad? amable. Bueno, jóvenes, entonces, si quieren, comencemos. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la pena y lo que es y lo que debe ser. Y yo quisiera preguntarles si alguien de ustedes ha tenido la experiencia, porque como estamos viendo, recuérdense que las penas principales, estamos viendo la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de multa. Entonces vamos a ver un poquito en ese mismo tema, sobre lo que es la pena. ¿Alguien ha tenido algún acercamiento, alguna experiencia con el sistema penitenciario o alguna vez ha visitado las cárceles? Esa es mi pregunta. ¿Hay alguien de ustedes que lo haya hecho? Yo sí, licenciado. A ver, cuéntenme. Pero, ¿qué experiencia quiere que le cuente dentro de la cárcel? O sea, yo fui a visitar. Ahí está, entonces cuénteme qué vio, cómo le pareció el sistema carcelario en cuanto al cumplimiento de condena, era prisión preventiva, ¿qué era lo que usted, a quién fue a visitar usted? Ah, ok. En este No me caso, diga el nombre, ¿verdad? Porque no, claro. No, en este caso fue a un familiar que estaba acusado de extorsión, estaba en prisión preventiva. Yo, bueno, cuando era más joven conocí el preventivo, también conocí Pavoncito, cuando eran en un gallinero, donde los metían a todos y solo se miraban por medio de rejas, pero pues Pavoncito era mucho más, es mucho más grande que el preventivo. También en Santa Teresa, que era a donde fui, la forma en la cual ha cambiado la manera de cómo ingresar a la cárcel ha sido bastante notoria. Ya la manera de poder registrar a las personas para que puedan ingresar a la cárcel es con aparatos ahora de rayos X, o sea, ahí sí que uno se para y lo miran a uno completito y lo único que quieren ver es el esqueleto de uno, ¿verdad? O sea, no, y que uno no lleve nada en las bolsas, ni en el estómago, ni metido por otro lado, sino simplemente uno poder entrar a la cárcel, ¿verdad? O sea, ingresar a la cárcel solo si llevara, bueno, no le dejan ingresar ni billetera, ni dinero, ni nada de eso, simplemente el que usted pueda llevar, lo que lleva, si lleva comida,
la revisan, abren los trastes, le dan vuelta a la comida para que no lleve nada adentro. La comida también pasa por rayos X, todo pasa por rayos X. La leche, la abren, destapan la caja de leche, la echan un poco en un vaso, o si no le dicen a uno que las cajas no pueden ingresar y lo echan todo en un solo vaso, y o sea que ahí sí que el recluso se tiene que tomar la leche ese mismo día, porque si no se arruina, porque igual adentro no hay refri, ¿verdad? Todo lo que uno quiera ingresar a la cárcel tiene que estar autorizado por las personas del sistema penitenciario. Obviamente, dentro de la cárcel pues hay corrupción, ¿verdad? O sea, ahí se encuentra lo que ustedes necesiten adentro, lo pueden encontrar a precios muy altos, eso sí. Entonces, la comida del sistema penitenciario es verdaderamente muy penoria, se podría decir. Ellos le llaman rancho, o sea, ellos dicen, yo no como rancho, le llaman ellos porque ellos dicen de que esa comida, obviamente, regularmente es arroz, frijoles, les dan pollo, a veces carne, pero la forma de higiene no es la adecuada para las personas, o sea, para los reclusos, en este caso. Las cárceles están sumamente sobrepobladas, o sea, cuando ustedes ahorita, por eso es de que las visitas las han restringido, porque donde ponen a todas las reclusas, ustedes entran y las que llevan más tiempo de estar en la cárcel, obviamente ya son las que tienen más, como que más poder dentro de ella. Entonces, o privilegios, sí, podría decir, ¿verdad? Privilegios. Entonces, como ellas tienen más tiempo de estar ahí, ellas tienen unas sábanas y las ponen en todo el salón, o sea, y a uno le preguntan si uno quiere utilizar una sábana. Y si uno le dice, sí quiero, entonces tiene que pagar, creo que 25 quetzales o 50, no recuerdo. Pero hay que pagar para sentarse sobre la sabanita, ¿verdad? Y no crean que es un espacio muy grande, solo es una sábana, el tamaño de una sábana, vaya, a la parte ni al otro, ¿verdad? Entonces, están todas en un solo salón, otras están vendiendo comida, carne asada, todo ese tipo de cosas, comida que ellas hacen adentro, ¿verdad? La venden ahí a las personas para poder ellas agenciarse de fondos. Hay otras que venden pan, les llevan los canastos de pan, entran los canastos de pan y venden pan adentro, pero como digo, son las personas que tienen privilegio, no es cualquiera, ¿verdad? Entonces, las mujeres en este caso están en celdas muy pequeñas, porque Santa Teresa es pequeño a comparación del preventivo, ¿verdad? Porque obviamente hay menos mujeres presas en teoría que hombres, pero pues ahora creo que estamos en el mismo nivel. Entonces, sí se nota la precariedad que hay dentro del sistema penitenciario, tanto en los guardias como también en las personas que ingresan. Hay como 3 puestos de registro para poder llegar hasta donde están las reclusas, y para poder salir, se llevan a todas las reclusas, las meten a sus sectores, y después de que hacen el conteo de cada uno de los sectores, abren la puerta para que pues uno pueda salir. Esa es mi experiencia en Santa Teresita, que es que fui recientemente. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Hola, jóvenes. Creo que nadie más, licenciado, no hemos tenido la experiencia aún todavía. Aún todavía. Entonces vamos a comentar luego lo del compañero, pero primeramente vamos a ver un poquito desde el punto de vista de la teoría en cuanto a esas penas, pues qué es lo que las teorías de la pena, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa imposición de por qué se impone la pena de muerte, por qué se impone la pena de prisión, por qué se puede dar una que al final, ¿verdad? Hay una teoría preventiva especial, una teoría positivista de la pena,
pero también nosotros miramos que también puede haber la multa, ¿verdad? Y como el compañero decía, nosotros vamos a ver cuál es el objetivo de ese cumplimiento de esa pena. ¿Cuál es el principal objetivo que el Estado busca en esa política criminal de buscar que mengue esa criminalidad social? Y si se cumple, porque el compañero decía, bueno, ahí hay corrupción en cuanto al sistema carcelario, vemos una precariedad en el sistema de salud, vemos una precariedad en el sistema también de la alimentación, vemos una precariedad también en las condiciones en cuanto a los derechos humanos que por naturaleza deben de gozar las personas privadas de libertad. Y también el compañero nos decía, pues, inclusive la intimidad personal también hay una violación, ¿verdad? O sea, entonces nosotros miramos si se cumple, según Von Lis, esa programación que él le llama de prevenir especial o de prevenir generalmente en cuanto al cumplimiento de esa aplicación de la clasificación de las penas, de prisión, de la pena de muerte o una multa en su caso, que sería la menos delicada, ¿verdad? Por los rangos de la aplicación. Entonces, en cuanto a la pena, jóvenes, vamos a ver que hay una teoría, que hay teorías de la pena, según Bauer, que están vinculadas a la aplicación del Estado, como las teorías que nosotros podemos ver en algún momento, que es la teoría relativa, ¿verdad? La teoría relativa que se va a dar dentro de qué es lo que se persigue a la hora de aplicarla con esos frutos de lo que nosotros llamamos que es el delito, ¿verdad? La prevención y que se va a dividir según las tendencias, según lo que la sociedad necesite, según lo que la sociedad esté requiriendo para que se le aplique al individuo, para que a la hora de que él tenga que enfocarse en la nueva tendencia de su conducta, pues no vuelva a caer en cometer otra vez nuevos ilícitos o nuevas conductas que vayan a reñir con la ley, ¿verdad? Ese es el enfoque desde el punto de vista de esas teorías absolutas, de las teorías relativas de la pena en cuanto a la teoría de la prevención general, de la prevención especial. Cuando hablamos de la prevención general, en cuanto a la aplicación de esa pena, tiene que ser a toda la República de Guatemala, ¿verdad? A esas generalidades de todos los individuos. Según Fauger, dice que lo que aquí se pretende es, desde el punto de vista psicológico, llevar ese mensaje de ese conjunto de normas que tienen una coerción, una sanción por parte del Estado para que todos los individuos que cometan actos que estén prohibidos automáticamente van a sufrir las consecuencias de haber entablado su conducta en esa ilegalidad. Entonces, como consecuencia, pues, de alguna manera van a haber consecuencias negativas para esa actitud, porque no se abstuvo de incumplir con esos elementos, ¿verdad? Sin embargo, dice la corriente desde el punto de vista de la prevención general y ese positivismo promulga el cumplimiento de las normas jurídicas para cualquier persona y que el que las quebrante, aunque sea una persona de la tercera edad, o sea una mujer, o sea un joven, él tiene que pagarlo, tiene que ser castigado de alguna manera, ¿verdad? Con la pena de prisión, la pena de multa o la pena de muerte. La teoría de la prevención, esta es general, pero la prevención especial la vamos a ver únicamente desde el punto de vista de la aplicación al individuo, a la persona que fue la que incumplió. Su compañero nos hablaba de que él fue a visitar a una persona, pues no recuerdo si dijo si era su amigo, si era su pariente. Pero desde ese punto de vista, jóvenes, esa prevención especial se va a dar únicamente para él, para la persona que fue la que transgredió la norma. Por eso se llama la teoría de la prevención especial. No se da para toda la República, se da solamente para la persona que cometió hechos donde se incumplió
con el respeto a esa norma. Entonces se le dice, por primera vez, desde el punto de vista de la teoría de la prevención especial, va dirigida a ese individuo que cometió ese acto ilícito, para decirle, mire, esta es la primera vez que le va a tocar 5 años, 3 años, se le va a dar una conmuta, se le va a dar una libertad anticipada, si hubiese aquí, ¿verdad? Se le va a perdón de la pena para que ese individuo vuelva a recapacitar. El Estado lo va a premiar para que regule su conducta ante la sociedad, que es conveniente, le va a indicar el Estado que usted ya no vuelva a cometer hechos que transgredan las normas jurídicas, porque la finalidad de la pena en el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que las penas de privación de libertad siempre tienen que tener una finalidad: readaptar, resocializar, reeducar a la persona que está siendo ¿qué? Condenado, ¿verdad? Y que esta persona pues también se le conceda ese beneficio de poder ser incorporado a la sociedad, ¿verdad? Esto dice que tiene como objetivo, ¿verdad?, que la persona recapacite de ya no volver a delinquir, que la persona de alguna manera pues lo que busque es una conducta no reprochable, sino que una conducta que sea que aprobada, ¿verdad?, por todas las personas que forman la sociedad. También hay unas teorías de la prevención especial desde el punto de vista que van dirigidas a las personas que tienen peligrosidad social o en algún sentido estricto. Lo vamos a ir viendo aquí. Como yo les decía, esa teoría absoluta, pues dicen que está representada por las teorías de Kant en cuanto a ese apercibimiento y ese cumplimiento propio del positivismo jurídico, ¿verdad? La teoría de la pena, ¿verdad? Y también aquí pues podemos ver nosotros las teorías de la pena mixta o ecléctica, que van a tener una parte de la teoría especial y de la teoría de prevención general, ¿verdad? Entonces aquí hay una crítica y se dice, bueno, si son mixtas y tienen un pedacito de la prevención especial y otro pedacito de la prevención general, entonces es una mezcolanza, ni es de una ni es de la otra. Pero entonces mejor quedémonos con que es especial o con que es general, que es para todos o que es solo para el individuo, pero no lo mezclemos. Lo que nosotros no podemos olvidar, que es lo que dicen los grandes estudiosos y los tratadistas, es cuál es el fin de la pena. ¿Cumple la pena está como debe de ser? ¿O de alguna manera lo que el Estado tiene como concepto actual de la pena no es lo que los individuos quieren? Porque efectivamente el compañero nos decía, miren, las cárceles están ¿qué? Saturadas. Lo que les dan es un pedacito para sentarse y si quiere por ese pedacito usted tiene que pagar porque ya no hay capacidad, ya no hay espacio. Entonces realmente estamos cumpliendo nosotros desde el punto de vista del derecho penal los lineamientos que tenemos que tener de la pena, o nosotros únicamente estamos tratando de ¿qué? De darnos un maquillaje. La pena es disuasiva. ¿Realmente la pena asusta al delincuente o como que a nosotros solo a ver qué se nos ocurre? Realmente la pena, entonces, desde el punto de vista de Zaffaroni, realmente la pena se aplica a aquellas personas que están violando la norma penal, o también el derecho penal hace una selectividad para buscar a quién le aplica esa pena. O sea, no se la va a aplicar a todos, sino se la va a aplicar a unos en especial. ¿Cómo va a ser esa aplicación de esa pena? Porque hay autores que se dicen, bueno, principalmente, ¿qué pasa con los delitos de genocidio? Los delitos de genocidio, su característica especial es que tienen que ser cometidos por las personas que tienen una autoridad en el Estado, que esas personas o son
el ministro de Gobernación, que tiene la política de alguna manera de la seguridad nacional, el del ejército, de la defensa, me parece que se llama, el presidente que ordena y tiene su mando la política del Estado, del Ejecutivo. Entonces dice él, desde ese punto de vista, si un funcionario de tan alto nivel que se crea que él tiene también esa inmunidad de que nunca le va a pasar nada, él no se pone a pensar, si a mí me llegan a agarrar a la hora de que cometa el delito de genocidio, ¿cuántos años me van a poner? No. La crítica es, y que dice Zaffaroni, bueno, él tiene tanta autoridad, tiene tanto poder, que de alguna manera él dice, a mí no me va a pasar absolutamente nada. Le puede pasar a otros, pero a mí no me va a pasar. Entonces dice, no se pone a pensar, entonces aquí es imposible hablar de esa prevención especial o de esa prevención general. Y dice él que lo mismo sucede en aquellos casos de violaciones. Cuando un violador, porque es una persona que tiene una capacidad que está enfermo mentalmente, y esta persona de alguna manera con una enfermedad psíquica, de que todo lo que huela a mujer o todo lo que él pueda hacerle daño sexualmente, le va a hacer daño sexualmente, entonces dice, no va a ir al Código Penal y va a decir, si yo violo a esta persona, entonces automáticamente me va a pasar a mí tal y tal y tal y tal y tal cosa, porque yo voy a grabar la pena o qué es lo que me va a pasar. Entonces dice que de alguna manera no es como nosotros pensamos en cuanto a la comisión propia de ese delito, que las personas no piensan antes de cometer los delitos, sino que a pesar de que sabemos que existe una ley, ellos la van a ignorar por completo, ¿verdad? Y dice que aquí hay cuando nosotros iniciamos y llevamos derecho penal o introducción, perdón, al derecho, ustedes van a ver y ahí se les va a hablar que el derecho penal, que también ya lo hemos dicho, tiene relación con otras ramas del derecho. Perdón. Y ahora nos vamos a detener un poquito en el derecho administrativo. Entonces dice, ¿qué es lo que va a diferenciar esa sanción administrativa con esa sanción puramente penal? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La sociedad quiere hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Por eso dice que el derecho penal, pues de alguna manera no podemos pensar nosotros que se va, por parte de la población, va a haber un cumplimiento de un 100%. La gente va a cumplir todo lo que dice el Código Penal. Sé que no es posible. Entonces habría que pensar que esta sociedad también está algo pues, demente, ¿verdad? Entonces, el potencial sería ese, pero en una sociedad siempre van a haber personas que se conducen de mejor manera que otras. Entonces nosotros vamos a ver, dice que es necesario tener claro que siempre nosotros de alguna manera vamos a tener pues una relación con el tema puramente delincuencial en cuanto a que las personas algunas veces pues muchas con conocimiento van a cometer hechos delictivos. La pena debe ser para el delincuente, pero debe ser una pena que no sea peligrosa, una pena resocializadora, remoralizadora, reeducadora, por eso es ¿verdad? Y el Estado, dice el Estado en esa facultad, el Estado en ese poder que tiene de aplicar la pena, pues tiene que tener bien claro que debe ser justificada esa aplicación de la pena y que esa aplicación de la pena pues tiene que nacer de una teoría, de una investigación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la retribución, debe ser cuando el Estado y la sociedad pues ya no existan.
¿Por qué? Porque ojo por ojo y diente por diente, cada uno hace lo que quiere. Y Hegel es el que dice que en cuanto a la teoría del delito, teoría de la pena, deben de haber normas, debemos de coincidir en esas reglas del derecho, a la negación de la persona, pero a la afirmación de querer cambiar, de querer mejorar esa intimidad, de querer mejorar esa conducta, de querer mejorar esas atenciones en los tiempos, ¿verdad? De vigencia cuando se esté dando el cumplimiento de la pena. Entonces dice, nosotros tenemos que tener claro que no siempre, muchas veces, pues esa dignidad humana se ve reflejada en cuanto al cumplimiento de esta pena. El fin de la pena es restablecer el orden alterado del delito, es fortalecer que ya no existan más conductas de delito, porque tendría que aplicársele la pena, sino que vaya desapareciendo con ese respeto al Código Penal de los ciudadanos, a que se les respete a ellos su libre albedrío, pero que ellos respeten también a los demás y que de alguna manera pues nosotros no tengamos esas justificaciones, ¿verdad? De que la pena lo único que quería era el resarcimiento. Y aquí es donde algunos críticos jóvenes dicen que el Estado se vuelve hipócrita, porque el Estado no cumple con ese fin de la pena, de reeducar, de resocializar y de darle a las personas la oportunidad de poder ¿qué? Tener un margen de vida distinto, un cambio de vida distinto. Pero muchas veces también tenemos que reconocer, dice que la gravedad en la que se cometen los hechos, pues no puede ser con la misma gravedad con que se pena. Y aquí hay una, que ya lo habíamos dicho entre nosotros, una discusión muy importante con relación a la pena de muerte. Porque ellos dicen, bueno, miren, la pena de muerte realmente reeduca, resocializa, remoraliza, y algunos diputados siguen sosteniendo que sí. Pero él dice, bueno, se ha acabado realmente el incumplimiento de la norma penal a raíz de que podamos nosotros ejecutar cada semana unos 2 o 3. Entonces aquí se plantea esa imposibilidad muchas veces de que la pena cumpla su objetivo, el objetivo para el cual fue creado, ¿verdad? Entonces, esas teorías relativas no vamos a olvidar que es la prevención especial, que de alguna manera es esa prevención especial que tiene como fin del autor prevenir, ¿verdad? Especialmente buscando un mejor país. De alguna manera, jóvenes, entonces yo quisiera que leyéramos dónde nos quedamos nosotros ayer. ¿En dónde nos quedamos, jóvenes? Hola. En el tema de la pena de muerte, licenciado. Sí, pero nos quedamos en el artículo 43 o 44. El 43 en la pena de muerte. 43. 44, por favor, joven. Jóvenes, si pudieran ayudarme con el artículo 44. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Bueno,
Entonces nosotros hablábamos un poquito que la pena de prisión lo que restringe es la libertad. Pero aquí es donde nosotros, dice Zaffaroni, ¿verdad? Realmente como países tenemos las condiciones para que nosotros podamos seguir deteniendo con prisión preventiva a las personas, con cumplimientos de pena anticipados, porque las personas de alguna manera no han sido condenadas. O sea, las personas están guardando una prisión preventiva. ¿Guarda realmente el objetivo entonces la pena de prisión? ¿Alguien quiere contestar? Claro, licenciada, la pena de prisión tiene un objetivo que es como dar un escarmiento a la persona que está cometiendo un delito para que no lo vuelva a cometer y el encierro le haga pensar de que por el delito que cometió está pagando una pena. Entonces, la pena de prisión sí tiene un objetivo y es sancionar. Ahora él dice, ¿verdad? Realmente, recuérdese que hay una prisión preventiva y hay una prisión ya puramente en cumplimiento de pena. Entonces, él lo que dice es que las cárceles de nuestros países, ¿verdad? Honduras, El Salvador, Nicaragua, están llenas de presos, pero que esos presos, cuando nosotros miramos los hechos que se les han sindicado, pues son casos que se pueden arreglar sin necesidad de llegar a una prisión preventiva, pero que hay otros casos que las personas están libres y que esos casos sí ameritaría una prisión preventiva, pero que actualmente los jueces tienen una tendencia carcelaria. Y la pregunta es, ¿ha mejorado eso el sistema del país o lo ha empeorado? Hola. Buenas tardes, licenciada. Yo pienso que desde mi punto de vista ha empeorado la situación porque como usted misma acaba de decir, hay personas que deberían de estar en prisión preventiva y están libres en la calle siguiendo con sus fechorías, mientras que hay personas que tal vez por una cuestión leve están en prisión, ¿verdad? Pues eso es lo que él dice, ¿verdad? Que hay personas que no ameritan y que están guardando prisión y que sus derechos humanos de libertad están siendo vulnerados y que hay otras personas en esa selectividad del derecho penal que están guardando prisión, pero que ameritaban estar libres de alguna manera, ¿verdad? El artículo 45, jóvenes. Artículo 45. Pena de arresto. La pena de arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión. Bueno, entonces miramos nosotros que el arresto no se parece a la multa, que la multa de alguna manera es una pena accesoria, ¿verdad? De la pena de prisión, pero el arresto es el que va a evitar esa pena de prisión, tanto por la comisión del delito como después una especial también como la pena de multa. Aquí es el arresto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la pena de arresto consiste, pero que se va a privar de la libertad a esa persona, pero los delitos son ¿qué? Porque se han cometido ¿qué? Faltas, ¿verdad? No se han cometido de alguna manera aquellos delitos que se consideran graves, sino que aquí es leve. Por ejemplo, si alguien quisiera ayudarnos con un ejemplo, ¿dónde es que nosotros podemos ver les voy a dar uno, ¿verdad? Las lesiones, algún otro que ustedes me den, que no pase de 60 días. Hola, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Me parece que el delito también de provocar un accidente también puede ser con pena de arresto domiciliario, más o menos, lo que yo sabía.
Sí, si no pasa, ¿verdad? De los 60 días, porque solo hay lesionados automáticamente, entonces no va a ser prisión preventiva, sino que puede constituirse en un arresto. Ahora solo de un día o de hasta 60 días, o por multa, la conmuta también de esa pena, ¿verdad? Se va a dar un arresto de manera distinta, ¿verdad? Jóvenes, el artículo 46. Artículo 46. La privación de la libertad de la mujer. Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad en establecimientos especiales cuando estos no tuvieren las condiciones necesarias para atender a aquellas que se hallaren en estado de gravidez o dentro de los 40 días siguientes al parto. Se les remitirá a un centro adecuado de salud bajo custodia por el tiempo estrictamente necesario. Miren, ahí hay un documental, ¿verdad? Que lo hizo la Corte Interamericana, o la Comisión, perdón, Interamericana de Derechos Humanos, y ellos pasan datos bien interesantes. Pasan datos donde ellos se preguntan si en Guatemala hay un presupuesto en el sistema penitenciario para toallas sanitarias de las mujeres o para los productos de aseo personal en el tema de las cárceles de mujeres. Y para aquellos que estén pensando en su tesis y no estén como Marian López o como Diego Varales, que va a escribir por el teléfono, y que cuando vayan a su examen técnico profesional, pues ojalá que ganen el examen, ¿verdad? Porque lo que pasa con los estudiantes que pierden mucho el tiempo es que después tienen que volver a leerlo todo, porque fueron, ¿qué? La pregunta y la respuesta ustedes se la dan. Miren, si quieren estar en la clase, tienen que por lo menos, si no les interesa el tema, por educación, tienen que estar ustedes dentro de la clase. Porque aún cuando no me interesa el tema, yo voy a aprender cómo no exponerlo. Voy a aprender cómo no decir lo mismo que dijo esa vieja que está hablando, ¿verdad? Que no me agrada, ¿verdad? Y que no me gusta cómo da la clase. Pero por favor, jóvenes, es necesario que nosotros aprendamos a respetarnos. Y pues si queremos usar el teléfono, excelente, pues no hay problema, ¿verdad? Pero entonces dediquémonos a la informática, que ahí estaría nuestro tema, porque pasamos, y les voy a decir una cosa, ¿verdad? Hay que hacer el análisis de cuánto tiempo pasan ustedes con el celular y cuánto tiempo les van a durar los ojitos, ¿verdad? Porque ya Dieguito ya tiene hasta lentes, ¿verdad? Entonces solo habría que agravarle un poquito la graduación, ¿verdad? Entonces vamos a ver a Marian ahí dentro de poco también con lentes, ¿verdad? Entonces, jóvenes, lo que sería interesante es a quienes les interesa el tema y quieran hacer un análisis de su tesis de primer grado de la licenciatura sobre el sistema carcelario, ustedes van a ver dentro del presupuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que es 0,000 lo que tienen de presupuesto el sistema carcelario de Guatemala para el tema de higiene o de la salud en el tema de las mujeres que están privadas de libertad. Y que entonces el Estado de Guatemala viola los derechos humanos de las personas que están presas, privadas de libertad o detenidas, porque no hay manera pues que estas mujeres puedan tener como mínimo lo necesario para poder tener el aseo personal. El producto del trabajo, ahora vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar nunca ni a los artículos de la parte especial porque estamos en la parte general. Recordémonos nosotros que las personas que están privadas de libertad también pueden hacer algún oficio, pueden estudiar o pueden tener algún trabajo y eso también les va a permitir a estas personas pues poder tener alguna remuneración propiamente dicha en el tema ya para que ellos puedan a la hora de que se vaya a hacer la redención de penas pues puedan tener una reducción en cuanto al cumplimiento de la condena, ¿verdad? También los pueden ayudar para que ellos preparen su propia alimentación y así sucesivamente, o para que esos gastos extraordinarios puedan servirles también a su familia, ¿verdad? El trabajo, pues,
debe ser de conformidad con las capacidades de las personas, y si ya son mayores de 60 años, eso tomen nota, ya están, ya no tienen esa obligación. Y en las cárceles en Guatemala, cuando ustedes vayan y quieran también hacer algún punto de tesis de grado, investiguen dónde está el área de los adultos mayores, así les llaman. Entonces, esas cárceles se han convertido ya en algunos privilegios para las personas que pasan de 60 años de edad, ¿verdad? Si la persona pues está enferma y está privada de libertad, jóvenes, pues de conformidad con el artículo 49 tiene derecho o acceso a un médico. Y hoy venía yo escuchando un video sobre lo que está pasando en las cárceles de Estados Unidos, principalmente en esas cárceles de los migrantes. Y dice que hay un fenómeno en las cárceles de los migrantes. O sea, una persona tiene que pasar 5 días sentados en la oficina haciendo cola donde están los médicos, porque ha llegado a ser tal el número de migrantes que están detenidos temporalmente en esas cárceles migratorias que es imposible que los médicos puedan cubrirles. Y al final ellos dicen que terminan dándoles una aspirina para que puedan de alguna manera pues curarse el dolor que tengan temporalmente. El artículo 50, sí, por favor, si me hacen favor de leerlos, porque es la conmutación de las penas privativas de libertad. Y cuando ustedes sean abogados, ustedes van a ver que este artículo, todas las personas que van a primera declaración, el abogado de alguna manera pues va a pedir que no tengan prisión preventiva. O que de alguna manera cuando el delito no tiene más de tal años de prisión, pues que de inmediato se le dé un procedimiento abreviado o va a buscar una manera para que se le conmute esa pena. Por favor, leámoslo, el 50. El artículo 50, jóvenes. Artículo 50. Son conmutables, número 1, la prisión que no exceda de 5 años. La conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Número 2, arresto. Ahí está. Entonces, cuando haya un arresto se puede conmutar por dinero, y cuando haya una prisión de una pena que no exceda también de los 5 años, también se le puede poner a la persona dentro de desde 5 quetzales por día hasta 100 quetzales. ¿Cómo se da esto, jóvenes? Principalmente se da porque el juez tiene que pedir cuáles son las condiciones económicas de la persona que está privada, que le tocaría estar privada de libertad. Si es una persona que vive todos los días, y Dios los bendiga, de nuestros campesinos que nos llevan las verduras a los mercados, o que son estas personas que todos los días pues trabajan en la agricultura o trabajan en talleres especiales en el tema de trabajo técnico, pero no sería lo mismo con una persona que es un profesional del derecho, pues la cuantificación de la suma dineraria por día sería distinta, ¿verdad? El 51 también, por favor. 51. Inconmutables. La conmutación no se otorgará, número 1, a los residentes y delincuentes habituales. Número 2, a los condenados por hurto y robo. Número 3, cuando así lo prescriban otras leyes. Número 4, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles y su conducta en la circunstancia del hecho se establezcan a juicio del juez y su peligrosidad social. Paremos ahí un poquito. Miren, aquí hay una palabra bien interesante. ¿Cómo dice? Peligrosidad, ¿qué? Social. Peligrosidad, ¿qué? Social. A ver, ¿quién me puede decir qué idea tiene de la peligrosidad social? ¿Un asesino en serie? Un asesino en serie. ¿Quién más? Una persona que tal vez tiene algún tipo de trastorno, licenciada. Recordémonos que cuando las personas tienen trastorno, entonces
tienen que medidas de seguridad, porque no se considera que la persona sea o que tenga la capacidad volitiva. Él es una persona que adolece, entonces ahí es distinto, porque ahí hay una seguridad para él, para no ocasionarse daño ni ocasionar daño a los demás. Pero aquí estamos hablando de que andan en la calle y que tienen una peligrosidad. La persona que tiene un daño psicológico o algo, o de la psiquis, entonces es distinto, ¿verdad? Porque él ¿Un terrorista, licenciada? ¿Perdón? ¿Un terrorista? ¿Quién más? Un sicario, Lick. Un sicario. Un sicario, ¿qué más? Un violador. Un violador, háganme el favor, mírenme el artículo 51 del Código Penal, es el que estamos viendo. Mírenme el artículo 86 del Código Penal. Vayamos al artículo 86 del Código Penal. Esas son la aplicación jurisdiccional. Sí, es por las medidas de seguridad de las que hablaba la compañera. Leamos el 86. Aplicación jurisdiccional. Las medidas de seguridad previstas en este título solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta. Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o revocar sus resoluciones al respecto. Si se modifica o cesa el estado de peligrosidad del sujeto, los tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad compatibles. O sea, que cuando la persona tiene medidas de seguridad, no se le considera un peligroso social, pero si persiste en el tema, se le pueden aplicar al salir medidas de seguridad. ¿Por qué estamos buscando aquí vos? Cárgate. Bueno, algo está pasando por ahí. Entonces, jóvenes, cuando nosotros miramos el tema de la peligrosidad social, aquí también es algo en lo que debemos de detenernos, principalmente las personas que quieran hacer un punto de tesis sobre este tema, porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el tema de la peligrosidad social es cuestionable. El hecho de que una persona haya cometido un delito y haya cumplido su pena, automáticamente el Estado, porque vuelva a delinquir en el mismo tema, no puede decir que es un peligroso social. Que para que se dé la peligrosidad social deben de haber dictámenes médicos, y si hay dictámenes médicos que esta persona es una persona que corre riesgo, es un enfermo, entonces deben de aplicársele las medidas de seguridad. Y dice que estos códigos que datan de nuestro código, pues ya tiene más de 50 años, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, dice, se han quedado fuera de esa legitimidad en el sistema de las garantías o en el sistema de la protección de los derechos humanos, porque no se le puede decir que una persona es peligroso social solamente porque ha sido condenado 2 o más veces, ¿verdad? También nosotros aquí tenemos una especificación que es en cuanto al quinto, ¿verdad? Los condenados por el delito de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando y todos ellos, a ellos tampoco se les puede conmutar la pena, y aquí hay algo bien especial. ¿Quién es el único que puede perdonar las multas en el tema de la defraudación aduanera? ¿El presidente de la República, licenciada? Solamente el presidente de la República. Entonces, jóvenes, por eso es que no pueden ser ¿qué? No se pueden conmutar, porque el único que tiene la facultad para poder perdonar esa multa
desde el punto de vista de los delitos de defraudación tributaria, de apropiación de tributos, solamente le corresponde al presidente de la República, ¿verdad? Pues la multa, ¿verdad? Es la que va a fijar muchas veces, principalmente los jueces de paz, ¿verdad? Porque a ellos están delimitados, porque una persona colisionó con otra, le causó daño, porque una persona cometió una falta en cuanto a un maltrato, o dijo palabras, o empujó, y no llegan a lesiones, entonces esta persona también, el juez de paz puede aplicarle una suma que ya vimos nosotros dentro del artículo 49, que va de tanto a tanto, ¿verdad? No, es el artículo 45, ¿verdad, jóvenes? Y el artículo correspondiente al artículo 52. El monto, ¿verdad? Se va a fijar de conformidad, ya decíamos, con la productividad, con las cargas familiares y con los ingresos de la capacidad económica que la persona tenga. ¿Cómo se ejecuta? Pues, ¿alguien tiene alguna experiencia con un pago de multa que nos la pueda contar un poquito? Hola. Solo las que nos dan los de Metra, licenciada. ¿Y cómo así de Metra? Las multas de que por exceso de velocidad. Está bien, pero sí está bien, no hay problema, está bien ahí. Entonces, jóvenes, cuando nosotros vamos a ver el tema puramente de la multa, es así, ¿verdad? Le ponen una cantidad, y cuando vemos con los temas de Metra, hasta dan, si paga dentro de los 15 días, pues usted tiene una rebaja, ¿verdad? La forma de ejecutarla, pues hay que pedir el recibo y hay que ir a pagarlo, ¿verdad? Los bancos, o muchas veces la Corte Suprema de Justicia también tiene dentro ahora de sus sedes un ban rural, y ahí podemos nosotros hacer efectivo, ¿verdad? Miremos el 55, jóvenes, que también es importante. Licenciada, perdón, y antes de que sigamos, yo tenía la duda, la multa no es lo mismo que la coacción económica, ¿verdad? No, cuando nosotros hablamos de la multa, estamos hablando en las faltas de aquellos delitos que no son perseguibles de alguna manera de trascendencia para el Estado. Nosotros vamos a ver que en su Código Penal usted tiene en la parte final, ¿qué es lo que tiene usted ahí? ¿Cómo dice? Parte final del Código Penal. Disposiciones finales, ¿no? No, antes. Es que ahí está el libro de las faltas. ¿Encontraron? En el capítulo 7, no, perdón, el 8 de las... Tercero de las faltas. ¿Sí ya lo encontraron? En mi código está a partir de la página 244, pero yo no sé si es el mismo código el que ustedes tienen, la misma edición. Sí, de las faltas contra la propiedad están en el capítulo 3. Entonces, todo lo que ustedes tienen que ver, miren, en materia de faltas se aplica esto, de las faltas contra las personas, tienen las faltas contra la propiedad, tienen las faltas contra los intereses generales de la población, las faltas contra las buenas costumbres, tienen las faltas contra el orden jurídico tributario, como no pedir una factura, las faltas electorales. Entonces, todas estas faltas, ¿qué es lo que se les va a poner en el libro de faltas? ¿Una qué? Una multa. Una multa. Pero cuando yo cometo un hecho delictivo, delito de trascendencia perseguible por el Estado de mayor gravedad, por ejemplo, puede ser una posesión para el consumo de drogas. Esa, pues, digamos que el límite llega a 5 años de prisión. Y de conformidad con lo que usted vio,
que se le puede conmutar, la conmuta, la prisión que no exceda de 5 años dentro de un máximo de tanto y un máximo de tanto. Entonces, la diferencia entre la conmuta y la multa, que la multa solamente procede en ¿qué casos? En faltas. Faltas. Y la conmuta es para los delitos. Usted me va a decir, ¿es lo mismo porque hay que pagar dinero? Sí, hay que pagar dinero, es lo mismo. La diferencia está que una regulación es para las faltas, porque solo se paga una multa. Lo otro, estos en su mayoría de casos, la otra diferencia es que lo aplican los jueces de paz. Y en los casos de los delitos son los jueces de ¿qué? De los tribunales de sentencia, los que emiten la sentencia, porque los jueces de primera instancia son contralores de la... ¿Qué son los jueces de primera instancia? Contralores de la... Justicia. No, investigación. Solo controlan el desarrollo de la investigación, ¿verdad, jóvenes? Vayámonos entonces al 55, por favor. Artículo 55. Conversión. Los penados con multa no le hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día. Miren, aquí hay algo bien interesante. Entonces, si las personas que cometieron una falta no van a pagar, ¿qué es lo que les pasa? Jóvenes, los que tienen apagada la cámara, por favor, yo les he dicho que al revisar, si ustedes mantuvieron apagadas sus cámaras, si necesitan puntos en su tema final, de verdad, hasta ahí llegamos, porque yo no se los voy a dar. Porque si mantuvieron apagada la cámara, quiere decir que no estuvieron en la clase. Eso es así de fácil. Entonces, por favor... Buenas tardes, licenciada. Perdone, yo no enciendo mi cámara y por no interrumpirla en su clase anteriormente, es que es por cuestiones de trabajo, porque a veces entro tarde, entonces por eso ya no me da tiempo de explicarle, pero para no interrumpirla, por eso no le había comentado. ¿Pero qué pena tiene usted? ¿Perdone? ¿Cuál es el problema suyo que no enciende la cámara? Por cuestiones de trabajo, licenciada, porque a veces no tengo autorizado encenderla. Ah, bueno, pero no hay problema, pero los demás también están trabajando todos. Buenas tardes, licenciada. Porque si les tocaría asistir a la clase, tienen que dejar también un poquito el trabajo, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Y buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo también no puedo prender mi cámara porque pues estoy trabajando y yo no tengo como permiso para, se podría decir que para estudiar. Entonces solamente me pongo un audífono para que nadie lo vea y escucho la clase mientras estoy trabajando. Y de verdad, disculpe, licenciada. No hay pena, pero no creo que todos tengan el mismo problema, porque si todos tienen el mismo problema, entonces todos van a tener el mismo trato en el tema de que no voy a poder ayudarles, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces... Licenciada, muy buenas tardes. Sí, Perdón. ¿Qué tal, licenciada? Soy Héctor Velázquez. Yo al principio le había comentado que yo tampoco podía encender la cámara debido a que, bueno, prácticamente mi celular casi no sirve la cámara, ¿verdad? Es por eso. Pero aquí estoy siempre pendiente, licenciada. No es por ahí, disculpe, así, perdón ahí. Pero primero Dios ahí vamos a ir para comprar otro nuevo. Pero no son el caso de todos, ¿verdad, jóvenes? Entonces... pues al final se hará la revisión y ustedes lo van a ver reflejado, ¿verdad? No así los casos que, pues yo les voy a pedir que presenten al correo una nota de trabajo, ¿verdad? Los que no la tengan y tengan apagada la cámara, pues no se les es permitido, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, entonces vamos a ver nosotros en en cuanto a la conversión, el artículo 55. Usted decía, licenciada, de qué pasaba cuando la persona no pagaba la multa, pues ahí dice claramente que tiene, se le priva de la libertad.
se le va a privar de la libertad. O sea, ellos van a tener que hacer el cumplimiento de la condena, ¿verdad? Licenciada, disculpe, Sí. pero en ese caso ahí no es prisión preventiva, ¿verdad? Es que la prisión preventiva, jóvenes, es aquellos delitos que tienen alguna, por ejemplo, el homicidio tiene el beneficio de una prisión preventiva, el asesinato, el secuestro, las violaciones, pero nosotros debemos de ver que en el asesinato no es negociable la prisión es por norma establecida. Pero si vamos a ver nosotros en el caso de el tráfico, dijéramos nosotros, no tráfico de personas, también es considerados como los más graves dentro del sistema legal nuestro, el positivismo jurídico, pero pudiéramos ver nosotros un robo o un hurto. Ellos tienen tienen también al final del cumplimiento, si es condenado, pues tiene prisión dependiendo de la gravedad del hecho, pero tiene el beneficio de poder darle un arresto domiciliario, de poder darle un sustituto penal o motivarle prisión preventiva. La prisión preventiva tiene que tener dos condiciones, jóvenes. En primer lugar, que la persona sea sospechoso de que va a huir del país, ¿verdad? Que es una persona que se va a escapar si está en un sistema carcelario. La otra es que él, estando libre, vaya a influir, vaya a amenazar a las personas que están dentro de la investigación con él. Entonces, por esas dos razones, porque pueda amenazar, influir en la investigación, o porque pueda escaparse y no terminar con la sentencia de salir culpable, son esas dos razones, para que se le pueda motivar prisión preventiva en aquellos casos o delitos en los que tenga como mandato una prisión al final. Cuando estamos hablando de multa, no estamos hablando de prisión preventiva. Cuando se conmuta la multa es una privación en cumplimiento de condena, porque se le condenó al pago de la multa. Entonces, en la prisión preventiva la persona no está condenada. En la conmuta de la pena, en la multa para guardar prisión, la persona sí está condenada, solo que está condenada a 60 días, a 30 días de prisión, principalmente cuando una persona no llega a 40 días, digamos, de curación en una lesión, sino que necesita una semana. Entonces es una falta. Esta persona automáticamente, porque no tiene heridas de gravedad, la persona tiene una multa por el daño que le hizo a la otra persona, digamos de esta manera. Esta persona, si no paga ese dinero que le dijo el juez, esta persona tiene que pagarlo con prisión. Entonces puede ser 15 días, puede ser un mes de prisión. ¿Sí le queda claro o todavía no? Entendido, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos a quedarnos, jóvenes, entonces en el artículo 56. Muchas gracias por la clase y nos miramos, primero Dios, el próximo jueves.